En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 7 de análisis de regresión y correlación, y en particular vamos a estudiar el modelo de regresión lineal múltiple. Hasta ahora veníamos estudiando el modelo de regresión lineal simple, que tenía como característica una variable respuesta y una variable regresora o explicativa x. En este caso, vamos a generalizar el modelo para el caso de tener más de una variable predictora o explicativa, es decir, más de una variable x. Considerando la ecuación de la regresión múltiple poblacional, vamos a tener que la variable respuesta puede ser especificada de esta manera, donde los betas van a ser los parámetros poblacionales que tienen que ver con la constante, el beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, etcétera, beta sub p, serán las pendientes que corresponden a las variables explicativas. En este caso en particular, tenemos p variables explicativas y por eso vamos a tener p pendientes, más el término del error. Estos parámetros, beta 0, beta 1, etcétera, son parámetros desconocidos. Vamos a tratar de estimar estos parámetros poblacionales a través de la información que me proporciona la muestra, y entonces los vamos a estimar. Para ello, vamos a ver la ecuación de regresión múltiple estimada, que va a estar dada por I sombrero, que es el valor ajustado, estimado o predicho de la variable respuesta, con los diferentes valores observados y determinados de las variables predictoras, donde vamos a estimar cada uno de esos betas poblacionales a través de estimaciones puntuales, ¿sí?, de esos parámetros, que en regresión lineal simple le habíamos llamado con B. También podríamos usar esa notación y hablar de B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub P. En este caso, los estimadores de estos parámetros son los estadísticos que me proporciona la muestra. Este modelo de regresión lineal múltiple tiene los mismos supuestos que ya vimos para el modelo de regresión lineal simple, pero generalizado a este caso en particular. Por un lado, el término de error tiene que ser normal, por lo tanto, el término de error, dada las variables predictoras con las que estamos trabajando, se distribuye normal con media cero y varianza sigma al cuadrado. Esta varianza, que a su vez es constante, por lo tanto, también se debe verificar el supuesto de homocedasticidad. La independencia de los errores, en este caso, la independencia de los errores se puede también escribir en términos de la covarianza de dos errores, epsilon i y epsilon j, que tiene que ser igual a 0. Si son independientes, esta covarianza es igual a 0, siendo los dos residuos distintos. Por último, que las variables predictoras, recuerden que están de alguna manera determinadas, no son aleatorias o estocásticas, y se suponen linealmente independientes. Es decir, que no están relacionadas entre ellas estas variables X que forman parte del modelo. Para estimar los parámetros del modelo, nosotros en el modelo de regresión lineal simple hicimos por máxima verosimilitud o por mínimos cuadrados pasos algebraicos, de tal manera que nos permitió estimar beta sub 0 y beta sub 1 a través de B sub 0 y B sub 1. Bueno, acá también podríamos utilizar esos métodos para encontrar las estimaciones de los parámetros, pero como esos cálculos son bastante complejos, no los vamos a estudiar como parte de este curso. Lo que sí vamos a hacer es obtener procesamientos con Infostat e interpretar estos coeficientes en ese sentido. Y con respecto a la varianza de la regresión múltiple de y dado x, en el caso del modelo de regresión lineal simple, decíamos que a la suma de cuadrados del error o a la suma de los desvíos entre los valores realmente observados de la variable respuesta y los valores estimados al cuadrado, lo dividíamos con n-2. n-2 porque teníamos una única pendiente, ¿sí? En este caso en particular será n menos la cantidad de pendientes menos 1. Por lo tanto, podrá ser, si tengo dos pendientes, n-3, si tengo tres pendientes, n-4, etc. Y de esa manera podemos estimar puntualmente la varianza de y dadas las x, en este caso más de una x. También podemos hacer referencia al poder explicativo que tiene el modelo de regresión.
Así como vimos las sumas de cuadrados y los cuadrados medios en el modelo de regresión lineal simple, acá vamos a tener estas mismas sumas de cuadrados, es decir, las que se deben a la regresión, las que se deben al error, sumadas ambas, la suma de cuadrados totales. Ahora, para medir la bondad del ajuste de este modelo múltiple, es necesario que no utilicemos el coeficiente de determinación que vimos en regresión lineal simple, porque este coeficiente de determinación no es el adecuado, sino que debemos utilizar algo que también reporta el software, que es el coeficiente de determinación ajustado. Lo vamos a simbolizar con R cuadrado ajustado y va a ser igual a 1 menos el cociente entre el cuadrado medio del error y el cuadrado medio total. ¿Sí? Si desarrollamos un poquito algebraicamente, que es igual este cuadrado medio o estos cuadrados medios, y luego resolviendo de alguna manera, podemos escribir esto como 1 menos este cociente entre las sumas de cuadrados, y este cociente no es otra cosa que 1 menos el R cuadrado que ya habíamos conocido en regresión lineal simple. ¿Sí? O sea que uno podría, con el dato de la regresión lineal simple, sabiendo el tamaño de muestra y la cantidad de pendientes, calcular el R cuadrado ajustado. Este R cuadrado ajustado es un poco menor que el R cuadrado común y es mejor porque de alguna manera tiene en cuenta el hecho de tener más variables explicativas. ¿Sí? Es una medida de bondad de ajuste que no está sobredimensionada, sino que de alguna manera está corregida por la cantidad de variables explicativas que hemos considerado en el modelo. Ahora bien, podemos hacer también inferencias sobre las pendientes de este modelo de regresión lineal múltiple. Por un lado, vamos a tener lo que se conoce como prueba global, en donde especificamos en la hipótesis nula que todas las pendientes son iguales a cero. ¿Sí? Esto es bastante restrictiva, esta hipótesis nula, porque indicaríamos entonces que todas las pendientes, B1, B2, etcétera, son iguales a cero. ¿Sí? Acá dice B sub K, beta sub K, perdón, pero podría ser beta sub P, que es la simbología que hemos utilizado para la cantidad de pendientes. Y eso va a indicar que no hay dependencia lineal. En cambio, en la hipótesis alternativa vamos a decir que por lo menos alguna de estas pendientes es diferente de cero. El estadístico de prueba que nos va a permitir trabajar es el cociente de los cuadrados medios de la regresión sobre el cuadrado medio del error, tal cual lo vimos en el modelo simple. ¿Sí? Esta información va a estar proporcionada en la tabla de análisis de la varianza cuando realicemos el procesamiento. Pero también podríamos hacer pruebas de hipótesis para cada una de las pendientes. Entonces, en ese caso, vamos a hacer tantas pruebas de hipótesis como pendientes tengamos, ¿sí? Podría ser que beta 1 sea 0 versus la alternativa de que no lo sea, otra prueba es que beta 2 sea 0 versus la alternativa que no lo sea, etc. Estas pruebas para cada una de las pendientes son similares a las pruebas que vimos y que estudiamos en el modelo de regresión lineal simple, donde el estadístico tiene esta estructura, estimador puntual, menos el parámetro bajo la hipótesis, el supuesto de hipótesis nula cierta, sobre la desviación estándar, y va a tener una distribución T de student con n menos p menos 1 grados de libertad. Recuerden que p es la cantidad de pendientes o de coeficientes que acompañan a la X. El intervalo de confianza que podríamos calcular también en función de este estadístico será despejar, ¿sí?, el parámetro que queremos estimar a través de la estimación puntual. Acá pusimos beta sombrero sub i, o lo que es lo mismo, b minúscula sub i, más menos el valor de la t, que tiene que ver con el nivel de confianza con el que estamos trabajando, y el error estándar, que es s de b sombrero de beta sombrero, o bien S de B sub I, ¿sí? De la pendiente que corresponda. O sea que de esta manera, esta prueba para cada pendiente y esta estimación por intervalo son exactamente igual a lo que vimos en el modelo de regresión lineal simple. Vamos a ver un ejemplo que es continuación del ejemplo que estuvimos trabajando. Por un lado tenemos la variable respuesta, que eran los ingresos brutos, y ahora vamos a considerar dos variables explicativas o regresoras. Una es los gastos de publicidad en televisión y la otra es los gastos de publicidad en diarios.
¿sí? Y estas son, digamos, esta es mi base de datos para 8, en este caso eran semanas, 8 semanas. Procesando los datos con InfoStat, vamos a encontrar este procesamiento, ¿sí? Debido a que las cuentas son bastante complejas, vamos a concluir con los procesamientos ya realizados por el software. Entonces, en este caso, tenemos la siguiente salida, la variable respuesta es ingresos brutos, el tamaño de muestra son las 8 semanas, tengo un coeficiente de determinación, un coeficiente de determinación ajustado, las demás medidas no son objeto de estudio, no las vamos a considerar. Lo primero que vamos a interpretar para un modelo de regresión lineal múltiple es el R cuadrado ajustado. Y vamos a decir que mientras más cercano a 1, mejor es el ajuste. En este caso en particular vamos a decir que este modelo de regresión lineal múltiple explica el 86% de la variabilidad total, lo cual es una muy buena medida de bondad de ajuste. Quiere decir entonces que este modelo ajusta adecuadamente a los datos. Lo segundo que podemos interpretar tiene que ver con los coeficientes de la regresión, los que hemos estimado, ¿sí? 84,91 será la estimación de la constante o beta 0, 2,11 y 0,82 serán las estimaciones de las pendientes beta 1 y beta 2. Por lo tanto, puedo escribir que el valor estimado o ajustado de su bisombrero será igual a 84,91 más 2,11 por x sub i sub 1, porque estamos hablando de la primera predictora, más 0,82, que es la segunda predictora, por lo tanto esto es por x sub i 2. ¿Y cómo voy a interpretar estos coeficientes? La constante será aquel valor de los ingresos brutos estimados en promedio cuando x1 y x2 sean iguales a 0, es decir, cuando no haya gastos de publicidad en televisión ni en diarios. El 2,11 será interpretado de la siguiente manera. Por cada peso adicional que se gaste en publicidad en televisión, los ingresos brutos estimados en promedio aumentan en 2,11, permaneciendo constante las demás variables predictoras. Y el 0,82 será interpretado como que para cada peso adicional o cada gasto adicional de la publicidad en diarios, los ingresos brutos estimados en promedio van a aumentar 0,82, permaneciendo constante los otros valores referidos a la otra variable predictora. Ahora bien, podríamos también interpretar las pruebas de hipótesis que están en esta salida. Por un lado, tenemos la prueba global que indica que la hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 2 igual a 0. Acá solamente tengo dos pendientes. Para ello voy a ir a la parte final de la salida de InfoStat, donde está el cuadro de análisis de la varianza, y observo en el renglón del modelo que tengo un p-valor para esta prueba global, ¿sí? Como este p-valor 0,0034 es menor a un alfa del 0,05, voy a rechazar la hipótesis nula de igualdad de pendientes iguales a 0 y voy a decir que por lo menos una pendiente es diferente de 0. También podría realizar pruebas para cada una de las pendientes, y en ese caso esto lo puedo observar tanto en la parte de los coeficientes de regresión y estadísticos asociados como en el cuadro de análisis de la varianza. Fíjense que los p-valores para cada una de las variables explicativas coincide 0,0012 para la publicidad en televisión, 0,0539 para la publicidad en diarios. Como estoy considerando un nivel de significación del 0,05, puedo decir que para ambas pruebas de hipótesis, ya que una de ellas dirá que beta 1 es igual a 0 versus la alternativa que es distinta, y la otra dirá que beta 2 es igual a 0 versus la alternativa que sea distinta, voy a decir que para el caso de la primera, de la publicidad en televisión, como el p-valor es menor que el alfa, entonces voy a rechazar la hipótesis nula, es decir, que la pendiente que corresponde a la publicidad en televisión es distinta de 0. Y con respecto a la publicidad en diarios, debido a que el p-valor es un poquito mayor que el alfa del 0,05, voy a decir entonces que no rechazo la hipótesis nula y que la pendiente que corresponde a publicidad en diario es igual a 0. Entonces,
¿Qué es lo que estoy diciendo en definitiva? Estoy considerando que de estas dos variables, una sola de ellas ha resultado significativa en el sentido que está relacionada con la variable respuesta de una manera en que me ha permitido rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Que hay relación entonces con la variable respuesta por parte de esa variable explicativa que en este caso es la publicidad en televisión. Por último, otra de las cosas que puedo observar es la estimación por intervalos de ambas pendientes. En el caso de beta 1, que es la publicidad en televisión, los límites del intervalo van entre 1,28 y 2,93 con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, me está indicando que ambos límites son positivos, es decir, que hay una relación positivo directa entre la variable publicidad en televisión y la variable ingresos brutos. En cambio, en el caso de beta 2, uno de los límites es negativo y el otro es positivo. Esto quiere decir, con un 95% de confianza, que este intervalo comprende al cero. Por lo tanto, como la pendiente puede ser cero, de alguna manera confirma que no es significativa. También podríamos obtener estimaciones puntuales de los ingresos brutos para valores particulares de X1 y de X2. Vamos a suponer que queremos saber cuáles son los ingresos brutos estimados en promedio para un gasto de 3,8 en publicidad en televisión y de 2,8 en publicidad en diarios. Entonces, reemplazando en la ecuación, obtenemos que 95,22 serán estos ingresos brutos estimados en promedio para estos valores particulares de X1 y de X2. Por último, podríamos, realizando un análisis residual, observar que, por un lado, los valores predichos versus los residuos dan una nube de puntos que dan indicio de que hay una independencia, que hay una homogeneidad de las varianzas, y en el caso del segundo gráfico, podríamos decir que estos puntos están alrededor de la línea de 45, esto corresponde a los residuos, y entonces podríamos decir que los residuos tienen distribución normal. Por supuesto que tal vez nos hagan dudar un poco estos gráficos, debido a que tenemos muy pocos datos, ¿sí? Solamente estamos trabajando con 8 o pares de observaciones para que didácticamente podamos no tener que hacer tantas cuentas o cálculos tan complejos que se pueden hacer más difíciles si tenemos mayor cantidad de datos. Por último, en este capítulo vamos a trabajar con el análisis de correlación, ¿sí? Este análisis de correlación tiene como objetivo principal medir la fuerza o el grado de asociación que existe entre dos variables numéricas, ¿sí? ¿Cuál es la relación lineal que existe? La principal diferencia que tiene respecto al modelo de regresión que hemos visto recién es que en el modelo de regresión la única variable aleatoria era la variable respuesta y, dado que la variable x estaba impuesta como condición y entonces era una variable observada de alguna manera determinada. En cambio, acá en el análisis de correlación, ambas variables x e y son variables aleatorias. ¿Sí? El parámetro poblacional que va a trabajar o que va a utilizarse para medir la correlación lineal entre esas dos variables es Rho, que se simboliza con esta letra griega, y su estimador será R, que no es otra cosa que el coeficiente de correlación que ya estudiamos desde estadística 1. ¿Sí? Que es igual a la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar de X e Y, o bien desarrollando que es igual la covarianza, ya que son iguales esas desviaciones estándar, lo podríamos encontrar de esta manera, o bien, dado que ya sabemos el modelo de regresión lineal, podríamos encontrar a este coeficiente R como la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, asignándole el signo que corresponde a B1, que es el estimador de la pendiente. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado, que el coeficiente de correlación va entre -1 y 1, y a medida que se va acercando a alguno de esos extremos, va a ser más fuerte la asociación lineal. Pero si se acerca a -1, esta asociación será negativa o inversa, y si se acerca a 1, será positiva o directa. Mientras más próximo a 0, más débil o nula será esta asociación lineal.
Podemos realizar una prueba de hipótesis, que es el test de correlación lineal, en donde vamos a fijar en la hipótesis nula la ausencia de correlación, para lo cual vamos a poner que ρ es igual a 0, versus una hipótesis alternativa que dirá que ρ es diferente de 0. El estadístico de prueba tiene esta estructura: el estimador puntual menos el parámetro poblacional bajo la hipótesis nula cierta, sobre la raíz cuadrada de esta estructura, que es 1 menos el coeficiente de correlación al cuadrado sobre n-2, y este estadístico de prueba va a tener una distribución t-de-Student con n-2 grados de libertad. ¿Sí? Podríamos, de una salida de un modelo de regresión, tener el r cuadrado, y entonces con este r cuadrado, la raíz cuadrada que es r, sabiendo el tamaño de muestra, de una manera sencilla obtener el valor observado. También lo podemos hacer con Infostat en análisis de correlación, es el comando en el menú que nos va a permitir hacer, y vamos a obtener una salida similar a esta. Voy a suponer que esta hipótesis nula de ρ igual a 0 ha comparado dos variables. Siguiendo con nuestro ejemplo, esas variables vamos a hacer de cuenta que son los ingresos brutos y la publicidad en televisión. Entonces, ¿qué me va a dar la salida? Me va a dar, por un lado, en la diagonal principal, ese valor 1 tiene que ver con el coeficiente de correlación de cada variable consigo misma. Por eso es 1. Ingreso bruto con ingreso bruto es la misma variable, está 100% correlacionada. A mí lo que me interesa es el valor que está aquí debajo, que está relacionando a través del coeficiente de correlación a los ingresos brutos con la publicidad en televisión. Y este R es igual a 0,88. Luego, lo que voy a encontrar en el otro extremo, ¿sí? Como este número que es muy pequeño y por eso está escrito en esta notación, que es 0,00, etcétera, muy pequeño, va a ser el valor P con el cual voy a comparar el alfa para decir y tomar la decisión si rechazo o no la hipótesis nula. En este caso en particular, rechazo la hipótesis nula, un nivel del 5%, lo que significa que existe una correlación lineal positiva entre las variables. Y por último, podemos ver que también me reporta este 4,44, que es el estadístico, el t observado con el que habíamos probado la pendiente anteriormente, en alguno de los videos anteriores lo hemos presentado, que es 4,44, ese valor que también está reportado en esta salida.